Muy buenas a todos los amigos del canal Foro de Historia. Aquí tenemos un clásico, Pompeya para turistas. Por aquí podemos ver una antiquísima villa romana del siglo I. Y cómo no, también podemos visitar el lupanar, donde se ejercía el llamado oficio más antiguo del mundo. Desde luego que estos romanos eran tremendos hace ya 2000 años, ¿verdad? Bendito Vesubio, que tuvo la genial idea de sepultar esta ciudad de pecado para que hoy nosotros podamos pasear por sus calles y ver cómo era la vida de los romanos in situ. Esto parece más bien un parque temático, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño test. Solo son 2 preguntas. ¿En qué año fue sepultada Pompeya por las cenizas del Vesubio? Y ahora la segunda pregunta. ¿En qué año fue descubierta la ciudad enterrada de Pompeya? Si quieres, te puedes quedar con la versión para turistas. Pero si de verdad te gusta la aventura, te invito a seguir al Conejo Blanco. Ya estamos al otro lado de la madriguera. Aquí tenemos una ilustración que muestra la bahía de Nápoles a principios del siglo XVII. Esta ilustración lleva la siguiente anotación. El panfleto describe los eventos del terremoto de 1627 y la erupción de 1631. Vemos los nombres de 3 ubicaciones que, si hacemos caso de la historia para turistas, no deberían aparecer en este mapa, ¿verdad? Pero si te fijas bien, casi todos los nombres que aparecen son muy romanos, ¿verdad? ¿Cómo explicaría un historiador oficialista esto? Pues diría que quien hizo esta ilustración quiso darle un aire clásico a su dibujo. En ese caso deberíamos entender también que el autor conocía las ubicaciones de estas 3 ciudades que fueron sepultadas por las cenizas del Vesubio. Ciudades que para el siglo XVII ya habían caído en el olvido, según la misma historia para turistas. Pero ¿qué importa si los libros o los documentos se contradicen? Las 2 siguientes ilustraciones pertenecen a una obra llamada Incendio del Vesubio de 1631. El ejemplar que yo he revisado se encuentra en la Biblioteca Británica. Y las leyendas de estas ilustraciones dicen: estado del Monte Vesubio antes del último incendio y estado del Monte Vesubio después del último incendio. En estas 2 ilustraciones vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, vemos también las ciudades de Pompeya y Herculano, tanto antes como después de la erupción. Sin embargo, vemos cómo aparecen estos nombres de lugares típicamente romanos como Pompeya y Herculano, junto con Porticus, Leucopetra, Boscus, y nombres de lugares cristianos como Santa María a Papuliano o San Sebastián. Fijaos cómo todos los nombres de poblaciones romanas o quizás paganas aparecen en la zona sureste de la bahía de Nápoles, mientras que los topónimos cristianos aparecen en el noroeste. Es como si en esta zona de la península italiana hubiera una frontera entre 2 culturas, una más pagana y otra cristiana. Pero eso no es todo. Luego tenemos a este señor de aquí, que es San Genaro, que parece que está mandando los efluvios en dirección sureste, porque son precisamente los municipios romanos los más afectados. Es algo muy curioso. De hecho, desde entonces San Genaro es el patrón de Nápoles. Y seguimos con las sorpresas, porque las 2 siguientes ilustraciones parecen copias casi exactas de las anteriores. Pero podríamos jugar aquí a buscar las diferencias. Se trata de 2 ilustraciones incluidas en una obra de Giuseppe Maria Mecatti, publicada
en 1752 y referida a los sucesos del año 1631. Este ejemplar se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Salzburgo. Se trata claramente de una reedición de las ilustraciones de Mascolo, pero se han suprimido todos los nombres romanos y se han sustituido por nombres cristianos. Ahora Leucopetra se llama Pietra Bianca, Porticus Portici, Herculano Torre del Greco. Debe de ser por la patria griega de Hércules. Pompeya se llama Torre della Annunziata. Oppidum Scaphatum se llama simplemente Scafati. Oppidum Sarnum Sarno y Boscus Bosco. Se ha producido una evidente cristianización de todo lo que quedaba de romano en aquella época. Y estamos hablando de nombres romanos que pervivían aún en el siglo XVII junto con nombres cristianos. Pero alguien podría pensar que aquella Pompeya y esta Torre della Annunziata no son el mismo lugar. Hoy no lo son porque se han dividido los términos municipales y se ha creado uno propio para el lugar de las ruinas. Pero el relato de los hechos hace entender que el destino de Torre Annunziata y de Pompeya se contó de forma demasiado similar. Pero hay otra ilustración, anterior a las últimas pero posterior a las primeras, en concreto del año 1642, que también guarda algunas sorpresas. Se trata de una ilustración del alemán Joachim von Sandrart, en la que se puede leer, entre otras cosas, lo siguiente: C. Torre del Greco, totalmente cubierta de cenizas. D. Nunciate, Torre Annunziata, lo mismo. Y humo y vapor de las cenizas calientes mezclados con agua corriente. Es curioso que solo se menciona la destrucción de Torre del Greco y de Torre Annunziata, las dos ciudades que en las ilustraciones ocupan los lugares de Herculano y de Pompeya, pero además destruidas del mismo modo que supuestamente contó Plinio el Joven en sus cartas a Tácito en el siglo I. Hasta aquí las pruebas gráficas, al menos algunas de las que nos quedan, porque como habéis podido ver, el proceso de reescritura de la historia ha quedado patente a través de la sucesión de ilustraciones que os he mostrado. ¿Pero qué hay de las pruebas textuales? Pues las tenemos, y además son fuentes primarias. Dos de las ilustraciones que hemos mostrado, en las que aparecen los nombres de Pompeya y Herculano, pertenecen, como dijimos, a la obra de Mascolo, publicada en 1633, que además fue testigo ocular directo de los acontecimientos. En esta obra se puede leer lo siguiente: dos de estos flujos de fuego fueron muy rápidos. Uno de ellos bajó vigorosamente a Herculano y el otro corrió a Pompeya. Las ciudades, una vez recuperadas de las cenizas, no sé si volverán a estar vivas. Como relata Mascolo, Pompeya y Herculano fueron víctimas de los flujos de fuego, lava supongo, cuando todavía no se habían recuperado de la lluvia de cenizas, un relato igual al que menciona Plinio. ¿O fue al revés? ¿No será que la historia de Plinio se construyó a partir del relato de Mascolo y se mandó 16 siglos al pasado? Otro extracto de la misma obra de Mascolo nos da más pistas y dice lo siguiente: ¿qué decir de Pompeya? Miseria de la ciudad de Annunziate, como se llama ahora. Y tan gran desastre no sucedió durante Nerón, cuando fue dañada por un terremoto, y ahora la misma Pompeya se ve realmente miserable. De este texto podemos extraer que en la época de Mascolo ya llamaban a Pompeya Annunziata, pero no habla de dos entes diferentes, sino de una ciudad a la cual le han cambiado el nombre. Es como el caso de la ciudad de San Fernando en Cádiz, que recibió este nombre en 1813 y a la que sus habitantes siguen llamando La Isla después de más de 200 años, pues hasta entonces se llamaba Villa de la Real Isla de León. Antes de continuar, quiero mencionar un trabajo que apuntala aún más esta tesis de la desaparición de Pompeya y Herculano en el año 1631. Se trata de un libro llamado
características del canal de agua de Domenico Fontana y la fecha de la destrucción de Pompeya, escrito en el año 2009 por Andreas Shurilov. Este mismo autor escribió un artículo llamado Las cartas de Plinio, que comienza diciendo: el primer manuscrito de las cartas de Plinio el Joven que conocemos, que también contiene las dos cartas conocidas sobre la erupción del Vesubio, está fechado tradicionalmente alrededor de 1478. Al mismo tiempo, se cree que hasta 1419 este texto era generalmente desconocido, hasta que fue descubierto, en circunstancias misteriosas, en Venecia por el humanista y coleccionista de manuscritos antiguos Guarino de Verona. En otros vídeos de este canal hemos desentrañado los tejemanejes que se traían entre la nobleza, la Iglesia y los supuestos eruditos de la época mal llamada Renacimiento, todo para sacar a la luz todos aquellos documentos. La versión de la historia que ellos comenzaron a escribir, en la que una grandiosa cultura romana fue sucedida por el oscuro milenio de la Edad Media, es la que hoy en día pervive en el inconsciente colectivo, grabada a fuego, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Pensemos por un momento las implicaciones de recolocar aquel pasado en su lugar correcto, para un poder real como por ejemplo el de la Iglesia, que de un día para otro pasaría de tener 2 milenios a quizá 800 años como mucho. La imagen que hoy tenemos de Roma y de los romanos fue en gran medida creada por las obras renacentistas, que representaban a hombres y mujeres vestidos siempre con túnicas y togas, con el hombro al aire y las piernas descubiertas, como si nunca hiciese frío en Roma ni en sus provincias. También retratan su sincretismo religioso como un error que tarde o temprano tenía que ser superado por una espiritualidad superior. Y qué mejor que el cristianismo, ¿verdad? Y por supuesto, se insiste hasta el aburrimiento en la ligereza moral de aquellos romanos, para insistir también en que a pesar de su alto desarrollo técnico, estaban aún muy atrasados en lo que a costumbres se refiere. Visto así, la llegada del oscuro milenio medieval parece hasta una consecuencia lógica, como una especie de castigo divino, no solo a Roma, sino a toda la humanidad, para que recordemos lo que nos puede suceder si nos desviamos de la verdadera fe monoteísta cristiana. Quizás es esto lo que nos quieren decir con aquella ilustración en la que las ciudades con nombres cristianos sufren mucho menos daño que las paganas. Pero lo que verdaderamente sepultó a Pompeya no fueron las cenizas ni la lava. Lo que sepultó a Pompeya y a toda la gloria anterior a esta locura son las toneladas y toneladas de mentiras, de invenciones y de cuentos a los que ellos llaman historia. Ahora te toca a ti decidir si vas a seguir su tour oficial o si te apuntas con nosotros a la verdadera aventura.